gracias por venir aquí, la neta, qué chido que te hayas dado el tiempo. También, digo, tenemos como agendas ocupadas y sé que eres una persona ocupada y creo que en eso me identifico bastante contigo, pero digo, tú eres una persona así como a grandes rasgos, como introduciéndote, pues que se dedica al marketing y que digo, emprendiste como tu marca personal, tu esencia. Me gustaría escuchar un poco de tu parte, cómo decidiste no encajonarte como en un trabajo convencional y decidiste o arriesgarte a decir, ¿sabes qué? Lo puedo hacer por mi cuenta y tengo ese valor. Porque aparte es difícil como en esta sociedad machista el confiar en una mujer a veces, ¿no? Cuando contratas a alguien joven y mujer, como que te entran más dudas. Entonces, sí me gustaría saber como a grandes rasgos eso, pero como introducción, pues tú estudiaste marketing, Ujú. este, te dedicas directamente a eso y a raíz de eso, pues te fuiste con otras ramas, fotografía, video, Demasiadas ramas. sí, edición, o sea, tuviste que aprender pues, Photoshop, Sí, Illustrator. muchas cosas. Entonces, eso me gusta de ti, que no te, no te quedaste bloqueada en el decir, No se conforma uno con algo, sino tienes que aprender, ¿no? sí, y De aparte más. no te quedaste con decir, ok, salí de la uni y ahora qué, ¿no? Sino que pues quisiste formar tu propio camino y no te cerraste las puertas tú sola. Entonces, pues cuéntame un poquito cómo ha sido ese proceso de decir, voy por mi parte, o sea, me arriesgo a ir solo y pues lo difícil que ha sido, ¿no? Eso se me hace bastante interesante. Pues yo creo que va desde cuando yo empecé a elegir mi carrera, porque mis padres de por sí ellos pues manejaban una empresa y era un negocio de moda, pero pues yo nunca quise entrar, ¿sabes? Quería como separarme o independizarme de ese negocio. Entonces, yo no sabía qué estudiar. La verdad, a mí me encantaba el baile, es una de las cosas de por qué nos conocimos. Y yo quería estudiar danza, pero también diseño. Entonces, había, obviamente ya sabes que los papás te dicen, ¿por qué vas a estudiar danza si no te va a dejar ningún ingreso? Sí, claro. Pero bueno, eso pasó. Y para estudiar mercadotecnia fueron muchas cosas que pensar, porque obviamente me encantaba la parte de diseño, pero también tenía como esa influencia de que mi mamá estudió lo que es matemáticas y pues yo tenía mucho aspecto en como el análisis y todo el procedimiento de las matemáticas y pues me Okay. encantó. Entonces quería estudiar algo como relacionado con ambas y pues de hecho hubo bastantes mentores y personas que me confiaron una universidad y pues ahí estudié la parte de mercadotecnia. Al inicio no sabía si me iba a gustar o no, pero pues yo me lancé y dije, bueno, pues esta es la indicada. Y en el recorrido me empezó a gustar más, me apasionó más sobre las materias que me daban y sobre todo yo creo que a mí me decían, por ejemplo, un maestro de hecho me decía que porque había escogido la carrera de mercadotecnia si Claro. yo tenía un proceso creativo muy amplio, muy alto, para haber estado en mercadotecnia, Sí, sino sí. más en diseño, o sea, tenía más como valorada la de diseño. Entonces tenías más aptitudes hacia el área de Sí. diseño que hacia, digo, tu lado creativo era más desarrollado Uh-huh. tal vez, ¿no? Y dije, bueno, qué padre que me dijo eso, y Sí. así fue como algo que cambió totalmente la perspectiva que yo tenía. Y pues mercadotecnia tiene un campo inmenso. O sea, puedes estudiar diseño, puedes estudiar la parte creativa de estrategia, redes sociales, marketing digital, pues tiene muchísimas cosas que ver, páginas web, aplicaciones, Claro. etcétera. Y pues yo me empezó a encantar toda esta parte de la mercadotecnia en las universidades. No te enseñan todo, te enseñan solo una embarrada, lo más básico para que tú puedas pues saber qué hacer en una empresa, pero obviamente el campo laboral es muy fuerte, muy te pega de golpe Claro. y la verdad yo también he estado como en esa sintonía de que qué hacer, ¿no? O sea, sales de la escuela y dices, ¿qué onda? ¿Y ahora qué? ¿No? Sí. No sé si te ha pasado eso que... Pues sí, de hecho yo creo que también tuve ese bloqueo a la hora de salir, de decir, ok, yo no me siento listo como para, o sea, sí acabé, aprendí, o sea, no me fue mal,
pero siento que ya cuando sales a la vida laboral o al campo real, pues te falta mucho que aprender. Entonces mi proceso en base a eso fue que pues me fui a Canadá, estuve en Alemania haciendo cosas que la verdad no me llenaban. O sea, sí aprendí, o sea, agradezco mucho, me dio un panorama más amplio. Yo creo que fue algo que me forjó al estilo arquitectónico al que tengo, mi método de construcción, los valores que tal vez ya proyecto. Pero al regresar, yo ya tenía planeado irme a Barcelona a hacer una maestría, ¿no? Que yo creo que a veces las maestrías o los posgrados son como ese escape de decir, ok, no encuentro que como un Sí, trabajo fijo, necesito sí, prepararme más. Yo creo que ese tema lo podemos ahorita ampliar un poquito desde el tema de si crees que es muy importante como el nombre de la universidad en la que sales, si da igual como en qué universidad estés, o te debes de enfocar, la importancia de las maestrías. Digo, hay estudios en los que actualmente el análisis que hay es de que tu ingreso económico no va como de la mano hacia todo lo que has estudiado. Antes sí se veía muy influido porque no había una competición tan amplia, ¿no? Antes, creo que una o dos generaciones atrás de nosotros, el hecho de tener un título ya te aseguraba un estatus, una posición, porque eran pocos los que podrían llegar a ese punto. Pero sí, exacto. actualmente, pues o sea, la brecha de oportunidades es muy alta, hay mucha competencia, entonces el tener una carrera ya no es suficiente, ¿no? A veces que tienes que tener 2, 3 maestrías, doctorados, y aún así pues, tu salario no te asegura un éxito, ¿no? Sí, Entonces, digo, mi parte para la maestría fue eso, o sea, mi enfoque era como yo no quiero trabajar aquí en México, quería irme pues, ahí, hacer maestría y trabajar ahí. De hecho, la maestría era en un sistema de construcción pues ya autoprogramado, se llama BIM, entonces todo, desde un programa ya te analiza todo, o sea, algo que en México todavía está muy atrasado, que si lo platicas a alguien, muy pocos saben. Entonces me quería yo especializar en eso, pero pues como que poco a poco se fue saliendo trabajo. Entonces me empezaron a caer proyectos, se fueron abriendo oportunidades y la verdad todo eso me hizo reflexionar entre quiero hacer carrera, quiero aprender la vida real sí, exacto. Todo o eso es me como... voy para, Ujú. para ahí donde no sé todavía gran cosa, ¿no? Y yo creo que a partir de eso, cuando estudié la maestría ya como tal, que fue en gestión y gerencia, la pude aprovechar más. O sea, me di cuenta de demasiadas cosas, de que compañeros míos que no trabajaban o que no habían trabajado nunca, pues no entendían, no comprendían y no apreciaban toda la información que se estaba compartiendo ahí. Entonces, yo creo que a la hora de tomar una maestría, sí es importante al menos ya tener un, unos años de experiencia, no te digo que 10, 20 años, pero al menos 1 año Ajá, para que tengas una noción de lo que en verdad quieres, ¿no? ¿Qué es lo que sí te gusta, qué es lo que no? sí, Entonces, tuve ese bloqueo, pero al final pues, todo ese proceso, todo mi proceso, pues me llevó a querer decir, ok, ya tengo unas bases muy, muy sólidas y yo creo que todo el trabajo se ha ido alineando hacia una misma ideología. Entonces, eso me hizo tener la confianza de decir, ¿sabes qué? Pues voy a tener mi propia marca, ¿no? Mi propio despacho. Y pues yo se ha creo que abierto bien. todo eso va hacia un objetivo, o sea, qué es lo que quieres para tu vida, ¿no? O sea, empiezas a ver los años que pasan y no encuentras un trabajo, no encuentras qué hacer en tu vida y te das cuenta que necesitas hacer algo para, o sea, accionar para poder obtenerlo. Claro. Y no vas a estar pues sentado viendo que la vida te pasa y más en estos tiempos de pandemia, que tienes el tiempo necesario para realizarlo. Y obviamente, por ejemplo, yo mi familia es emprendedora y tuve esas bases para que yo pudiera como accionar, pero también depende mucho de uno mismo decir, no, pues sí puedo hacerlo, Claro. sí puedo crear algo que pues yo quiero hacer. Sí. Y tal vez yo tuve muchos trabajos después de la universidad, como unos 4, y entre ellos en cada uno me decían, no, yo creo que necesito ser emprendedora Sí. porque básicamente yo daba más en cada una empresa y me acuerdo muy bien que en una de ellas yo ya había realizado todos mis trabajos, todo lo que tenía que hacer en el día y le decía a mi compañero, oye, ¿en qué te ayudo? Oye, ¿qué puedo hacer más? Tengo esas propuestas
Y a veces hay empresas que te limitan nada más a hacer lo que tú haces en esa área. Sí. No te explotan de lo que sabes o no te ayudan a crecer, sino que nada más te estancan. Y a mí no me gustaba eso. Yo daba como mucho de ideas, mucho de estrategia, de ir más allá. Pero por eso no me gustaba quedarme en una empresa como tal, porque, o sea, hay tanta gente que está ahí pues trabajando y no les da la importancia a cada uno que debería ser, porque es una empresa donde deben de importarle mucho a sus trabajadores, ¿no? Claro. De hecho, yo creo que es una problemática bastante amplia ese del tema del trato hacia tu trabajador, en cuestión de recursos humanos, valores, y cómo tratas. Y de hecho, en la maestría sí tuve una clase sobre eso y me abrió el panorama bastante. O sea, y digo yo que al menos tengo ya un equipo, ya tengo la visión de cómo hablar con ellos, ¿no? Cómo tratarlos, ¿no? No nada más como empleados, sino como personas, lo que realmente son. Y obviamente tener ese punto límite en decir, somos amigos, pero trabajamos y estamos juntos en esto. Yo creo que también hay que tener en cuenta el riesgo y el crecimiento, porque puede haber, por ejemplo, tal vez temas en que si le enseñas algo va a crecer y se va a ir de la empresa y ya no va a estar contigo. Pero también hay que darle esa opción para que pues él también tenga la motivación para crecer contigo, o pues obviamente hay muchos lados que te vas a salir y vas a crecer por sí solo, pero ya le diste esa motivación para trabajar. De hecho, mi opinión sobre eso es de que yo a mis trabajadores siempre les he dicho lo mismo. La neta, tú vienes a aprender acá y yo quiero que salgas mejor de como llegaste, ¿no? No me importa si te vas a otro lado, si quieres emprender por tu parte, si quieres tener un mejor trabajo, un mejor salario. Lo que quiero es que aprendas, pero cuando estés aquí, pues des ese empeño, ¿no? Yo te voy a dar las oportunidades de crecer, de aprender, de desarrollarte más, para que cuando salgas, o sea, te vayas satisfecho, ¿no? Entonces, tampoco yo creo que es un tema de todo el tiempo tienes que crecer conmigo, porque pues, cada uno tiene aspiraciones diferentes y como persona vas cambiando ese ideal. Entonces, yo por eso con mi equipo sí tengo esa idea fija de decir, ¿sabes qué? No sabes esto cuando llegaste, ok, pues poco a poco lo vas a ir aprendiendo y ya que lo domines, te puedo subir el salario. Pero si tú me pides un aumento y no te has desarrollado, no has crecido y eres la misma persona que antes, la verdad no considero que sea justo ese aumento. Entonces, sí es un tema que pues, me costó entender. O sea, no cualquiera lo entiende. Y menos de que pues así como tú dices, cuando estás en una empresa o cuando tienes trabajadores, pues así los ves, ¿no? Como trabajadores y como que cumplen un rol y ya. Pero la verdad les falta a muchos esa parte humanitaria. Sí, yo creo que en esa parte estoy muy experimentada porque lo viví en carne propia y pues te digo, o sea, yo era de las personas que daba más y pues obviamente había empresas que me limitaban a hacer algo más y era como, no, o sea, a veces sí tienen esa envidia de que, oye, tú estás abajo de mí, te vas a quedar ahí. Sí. Entonces, esas empresas tienen todavía un área de recursos humanos que deben de, pues, remodelar para que pues obviamente crezcan. Y va a haber muchas empresas donde vas a crecer, otras que no, pero va a depender mucho de ti de salir, o sea, sobresalir. Y a mí me encantó, de hecho, estaba yo en una agencia, o sea, me dieron la oportunidad, la primera vez me dieron la oportunidad de crecer con ellos, de enseñarme todo lo que sabían para poder trabajar ahí, fue lo que me gustó, o sea, esa parte de que te enseñan el proceso creativo, de cómo hacerlo, el know-how, la parte de, oye, mira, tú tienes que hacer así, hay tips súper pequeños, súper simples que te ayudan, o sea, no solamente en la vida, sino tal cual en un proceso creativo, la simplicidad es lo que genera una idea. Entonces yo creo que eso fue lo que me encantó. Y a partir de ahí dije, bueno, yo creo que esto yo también lo puedo hacer por mi lado. Y empecé a crear algo más de mi parte, una marca. Y me encantó. O sea, ser emprendedora no es fácil porque tienes que ser un todólogo, básicamente en todos los aspectos. Saber de finanzas, saber de, por ejemplo, del aspecto creativo, de redes sociales, por ejemplo, en mi caso, cómo saber, cómo llevar una empresa si tienes trabajadores, etcétera.
Entonces yo creo que lo que tú haces, o sea, mi admiración, porque ya has consolidado un trabajo pues hecho. Yo estoy en el proceso, pero pues me da mucho gusto que me hayas invitado a platicar sobre el tema del emprendedor, porque sí es bastante amplio lo que podemos platicar y que las personas que nos puedan escuchar pues vean que sí se puede realizar, aunque tenga un proceso largo, pero pues lo puedes hacer, ¿no? Retomando eso que Ups. estabas diciendo, no, ahorita con lo que dijiste de cómo esa empresa te dio la oportunidad de aprender, de que te compartió los conocimientos, se me hace como muy interesante. Todos, yo creo que nos quedamos en esta parte egoísta, en el decir, pues es que me costó, esto que me llevó tiempo, este es mi proceso, y te vuelves como parte de la cadena que ya no quiere compartir esa información, y hay veces que, o sea, no digo que no esté, que esté mal cobrar por tu conocimiento, pero yo creo que nos falta esa empatía hacia las demás personas para crecer juntos, ¿no? Yo creo que entre mayor información puedas compartir a los demás, pues mejor nos va a ir a todos. Y eso es también una justificación de por qué estamos haciendo esto. La verdad es que todas estas pláticas que Es estamos que hay muchas teniendo. personas que trabajan para sí mismos y otras personas que nacen para compartir lo que saben. Entonces, eso está muy padre porque no se quedan con el conocimiento, sino que te apoyan a crecer. O sea, si ellos están creciendo con eso, yo creo que es la mentalidad de ser empresario, de ser emprendedor, que compartir lo que sabes para que otros crezcan contigo es wow. Y yo creo que México todavía le falta un poco de eso. Claro, digo, uno de los propósitos de esto es compartir esa mentalidad de decir, ¿sabes qué? Puedes compartir y no por eso estás regalando trabajo, algo así. Al contrario, yo creo que la calidad en el trabajo que se va a estar buscando va a ser de mayor beneficio para todos, no nada más para tus clientes, sino para todas las personas, toda la comunidad, Sí, todo lo que puedas aportar. Entonces, qué bueno que seas de esas personas que tratan de valorar eso y de compartirlo. Yo creo que es algo que a mí me gusta bastante. Digo, no soy la persona con la mejor experiencia del mundo o que sepa todo, pero todo lo que yo he aprendido, todo lo que me ha costado analizar, pues así todo lo que, toda mi experiencia, siempre trato de difundirla y que ellos conozcan pues todo por lo que he pasado y ese conocimiento ellos también lo pueden abrazar de una forma más rápida. Entonces el crecimiento va a ser más rápido para ellos. Digo, es una justificación de por qué estamos haciendo esto. Me gusta bastante esa forma de pensar que tienes. Pero entonces, a partir de eso, pues sí me gustaría saber un poquito, pues, cuál es tu proceso, pues, creativo, ¿no? O sea, tú, digo, ya enfocada en marketing, al manejo de redes, todo eso, ¿tienes ya como sistematizado todo o crees que cada proyecto es muy individual y te tienes que hacer un proceso diferente? De hecho, hay un libro sobre procesos creativos, después te lo paso, y hace mucho énfasis, es estrategia y técnicas, ¿no? Y táctica, perdón, del diseño. Y hace énfasis en dos tipos de metodologías. Uno, la caja negra y la otra, la caja transparente. Entonces, en una te cuenta de que con la caja transparente te habla de que hay este proceso muy claro, muy limpio, que cualquier persona la va a entender, ¿no? Desde bocetos de planeación, de costos, todo esto, y justificas tu diseño. Y en la caja negra es una sistematización que tú ya tienes en tu cabeza ya como automatizada por la experiencia. De decir, ok, esto ya lo he pintado de verde muchas veces, ya sé cómo, entonces ya no necesito ese proceso que tuve la primera vez de decir, ok, necesito la pintura, los tonos y esto va bien, sino que ya algo que acotas ya todo eso. funciona. Ok, ya funciona, pero eso no quiere decir que siempre va a ser igual, sino que al final a cada uno tú le vas a meter algo extra, va a ir cambiando un poquito, pero digamos que lo más complejo ya no lo muestra. Entonces, a la hora de tú justificar tu diseño o tu metodología, lo que tú quieras, no lo va a poder comprender todas las personas porque no es tan clara como la metodología de la caja transparente. Entonces, pues tú cómo llevas todo ese proceso, ya lo tienes muy claro, ya te ahorras mucho tiempo en algunos procesos o cómo fue evolucionando pues todo tu metodología de trabajo. Pues antes que nada yo lo hacía muy empírico, pero pues obviamente me faltaba como muchas cosas por finalizar, Claro. que obviamente había huecos que no sabía cómo finalizarlos. Y decía, no, pues la verdad tengo que, y eso sí, o sea, 100% seguro tienes que tener bases
para ahorrar tiempos, ahorrar muchas cosas que tienes en mente por hacer. Y yo combino mucho la parte empírica con la parte de organización, porque algo que ya funciona, ya está hecho, lo puedes pues, utilizar en cualquiera de esos procesos creativos, pero también lo empírico, porque la experiencia que ya hayas tenido en otras, tal vez, diseños, marcas, lo que imagen, puedes ocuparlos en cierto, por ejemplo, en un proyecto. Para mí, en los proyectos que yo hago, los hago muy personalizados en las marcas o en la imagen corporativa, porque no me gusta tal cual hacer lo mismo, porque cada uno tiene su esencia, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su diseño, Sí, una historia pues que contar, ¿no? una historia que contar. Siempre he dicho eso, de hecho, hasta cuando tomo una foto, yo siempre les digo a las personas que cuando yo tomo una foto debe tener una esencia, una historia que contar, algo que mostrar al mundo, que no solamente se quede como una imagen, que, que nada más te dé ahí estética, sino que la gente los recuerde por algo. ¿No? Entonces yo creo que más que nada como el diseño, sí se puede ver muy bonito, pero la esencia es lo que cuenta. Entonces, todo el proceso yo lo hago tanto unas bases que ya están ya consolidadas, que son la planeación, la organización, el contenido que ya es el material, y con base a eso, pues ya voy haciendo como estrategias, ideas, lluvia de ideas. Obviamente es un proceso que necesita mucha concentración. Sí, claro. Tal vez hay personas que se encierran en un cuarto con música tranquilizante o con rock, lo que sea. Yo, por ejemplo, escucho mucho salsa porque me encanta bailar y con eso pues creo ideas. Y hasta a veces hay personas que, en mi caso, me quedo hasta muy noche en las madrugadas para tener una idea, ¿no? Porque estoy tan metida en eso que necesito como un tiempo de reflexión, de inspiración. Y obviamente la inspiración no viene por sí sola, tienes que estar investigada, tiene que tener las bases que ya te digo que es la organización, disciplina, pero también investigación sobre el tema. No es como una improvisación. Claro. Hasta la improvisación tiene una base. Sí, entonces claro, tienes que investigar, tienes que saber más, preguntar, no sé, oye, mira, tengo este proyecto, ¿tú qué opinas? Etcétera, etcétera. Entonces mi proceso es más que nada eso, la investigación y sobre todo pues inspirarte en otras cosas y pues hacerlo, pues darle tu toque, tu esencia. Yo creo que como síntesis de todo lo que has dicho, como tip así rápido para los que están todavía estudiando o los que están como en este proceso de terminar la uni y empezar, es de que siempre te mantengas activo, ¿no? Activo me refiero a hacer las cosas a las que te quieres enfocar, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir practicando, porque de la práctica es donde ya vienen esas bases que tú dices, ¿no? A veces lleva un tiempo llevar todo ese proceso, pero ya como lo has repetido tantas veces, ya se te hace más fluido, más rápido y el proceso se empieza a cortar. Efectivamente, entonces, sí es la práctica la que lleva mucho al éxito. Sí, claro, la práctica siempre te va a abrir muchas puertas y ahora sí que la mentalidad. Y qué bueno que no estás nada más, o sea, lo que comentaste, ¿no? No te encierras en siempre lo mismo. O sea, como que abres tu panorama a otras disciplinas y tratas de traspolarlo a lo que ya estás haciendo. Y eso es súper importante porque nos enfocamos luego a veces tanto en una sola cosa que tu mundo nada más se vuelve eso. Te pones en una burbuja y te olvidas de todo lo externo que puede aportar. De hecho, una vez me pasó que ya, por ejemplo, hace como 2 años había estudiado algo sobre relacionado a las redes sociales y el diseño, pero dije, bueno, con eso puedo hacerlo, ¿para qué voy a cursar otra cosa? No claro, puedo nada más con eso. Pero no, o sea, todo cambia. Claro, es diferente nada más quedarte con la teoría a la práctica, ¿no? Ya cuando en verdad lo estás haciendo, pues ya ves mucho. Digo, por ejemplo, yo que estudié más enfocado al diseño como tal, de hecho estuve en arquitectura y en diseño industrial, y las metodologías eran lo mismo, ¿no? Pero ya cuando llevas a la práctica, pues ves que hay muchas cosas que sí puedes agarrar y otras que vas aprendiendo y decir, ok, yo creo que esto que me enseñaron, tal vez en la uni y a otros sí les funciona, pero pues a mí no. Y sí voy a decir que si hay alguien que te enseña y te dice, por ejemplo, las bases o lo que te tenga que decir para hacerlo,
no te quedes ahí, o sea, Claro. tú busca, o sea, investiga, haz otra cosa para que tú puedas darle ese plus, que lo que ya te dijeron, tú puedes hacerlo aún mejor. Y en base a eso, ¿tú qué importancia crees que tiene el nombre de la universidad, la escuela en la que estás? ¿Crees que sí influye demasiado o crees que aprendiste más como por tu cuenta? La verdad es que yo, te voy a ser honesto, o sea, soy muy autodidacta, entonces hasta dentro de la uni, yo investigaba más por mi cuenta y me preparaba más porque había veces que yo sentía que había un límite dentro de la universidad. Entonces, de repente, compañeros míos sabían que yo sabía tal programa, ya sabía hacer tal cosa. Y era como, ¿en dónde aprendiste eso? No sé qué. Y es como, Sí, pues, estudiando. La neta de es hecho que sí. yo me he echado esas ganas de querer ser más. Y yo creo que de ahí vino como mi diferencial dentro de la uni. Digo, no era como de dieces o medallas de honor, lo que tú quieras, Bueno, yo sí. pero, pero al menos en mi proceso Ajá. yo me sentí más capaz de muchas cosas que los que llevaban así dieces, que los tenían por un sistema, yo creo que educativo, que a mí se me hace nada eficiente, el sistema en cómo te califican, es muy amigo porque todas las personas somos diferentes y en este proceso yo me sentía bien conmigo mismo, ¿no? Era una persona como estable en cuestión de calificaciones, ya en la universidad, y me sentía bien porque sabía que lo que yo estaba aprendiendo me iba a servir hacia lo que yo me quería enfocar. En cambio, muchas personas de dieces, pues al día de Yo soy hoy, una persona de 10. no todos, sino que me refiero a que muchos de los que yo veía ahí lo hacían como por compromiso, de decir, es que yo necesito esto por mantener mi beca o nada más por cumplir o por quedar bien con mis papás, cosas así. La neta, cuéntame un poco cómo fue eso contigo, si, digo, se abrió el tema aquí con las universidades, el renombre, y cómo tú llevaste todo eso, si crees que es muy importante. En mi opinión, yo creo que a la universidad vamos a hacer contactos, amistades, que te van a abrir muchas puertas, o sea, Sí. muchas. La neta, yo era una persona muy introvertida en ese aspecto, Uy, yo también. que algún consejo así que yo podía dar rápido es como, habla con todos, conoce a todos, no critiques a nadie, porque son los que te pueden dar Sí, oportunidades el día de mañana. sí, la verdad es que totalmente de acuerdo contigo en cuestión de que los contactos son una arma muy poderosa para el futuro que tengas. O sea, tal vez en estos momentos no los utilices, pero en un futuro sí los puedas usar. Y la verdad es que al 100 con eso. El renombre de las universidades, pues depende mucho porque, por ejemplo, ahorita estoy estudiando en una maestría en una universidad y yo siempre me voy a escoger por el plan de estudios y los maestros. Siempre investigo cómo es el maestro, qué estudios ha tenido, cómo dan las prácticas, porque no es lo mismo como habías comentado, no todos nacemos para ser maestros o para enseñar. Ah, Hay personas que son buenas estudiando y haciendo su trabajo, pero no otras, no, compartiéndolo, ¿no? compartiéndolo, y no son muy buenas haciendo eso. Entonces, depende mucho del compartir de ese conocimiento. Y yo, por ejemplo, cuando estudié la licenciatura, iba a estudiar en una escuela de gobierno, pero no tenían la carrera que yo quería. Entonces, pues obviamente me fui enfocada más a una universidad privada y mis papás, bueno, tengo dos hermanos mayores y ellos estaban en una escuela privada, pero también con beca. Y mis papás tuvieron la oportunidad de, pues, dar esa inversión Okay. con ellos, pero conmigo también éramos tres al mismo tiempo en una Entonces fue, universidad privada y es, uff, digo, muy difícil. ahí viene un tema de planeación familiar Sí, que yo creo que también es muy importante, que lo dejamos a veces como, no le quitamos el mérito que debe tener, sí, porque esos gastos que tú dices a la hora de tener hijos consecutivos, no visualizas como el hecho de, ok, cuando vayan a la universidad, ¿cómo lo voy a hacer, no? sí, exacto. O cuántos hijos vamos a tener, cosas así. Entonces, entiendo esa complicación que tuvieron en ese aspecto, pero entonces eso te llevó, supongo que a apreciar un poquito más toda esa oportunidad que se te Sí, estaba dando, ¿no? sí, yo creo que por eso también opté por ejemplo, el primer año que estuve en la universidad, yo obtuve buenas calificaciones y eso fue, o sea, no fue en cuestión porque no tenía beca aún. Y cuando me dijeron, oye, eres muy buena estudiante, eres pues dinámica, haces muchas cosas, te ofrecemos una beca y me ofrecieron la beca de reconocimiento académico.
y pues obviamente eso ayudó tanto a mi familia como para mí para pues seguir pues estudiando, ¿no? Sí. y pues obviamente eso creció mi panorama. Nosotros tenemos la oportunidad de decidir cómo hacerlo y hacerlo, porque si yo vi un video sobre qué es mejor, un fracasado, estar en medio o ser un excelente estudiante. Y decían mucho que a los maestros que más recuerdan son a los que no hacen nada y a los que hacen todo, ¿no? Nunca se acuerdan de las personas que están estancadas o en medio, que son tibios, ¿no? Sí. Entonces, pues básicamente debes de decidir en qué lado estás para poder crecer. Y obviamente yo tuve la oportunidad esa que me dieron para seguir estudiando y sobre todo, obviamente, con una beca de estar al 100% ahí. Y pues yo daba todo, pero también no solamente lo hacía por la beca, sino porque de verdad durante el plan de estudios, durante el curso, me empezó a interesar mucho la carrera, me apasioné tanto que busqué otras oportunidades fuera de la universidad. O sea, ¿te refieres a seguir preparándote fuera de...? Okay. Sí, tenía cursos o trabajaba por mi cuenta. Le decía a los maestros, oye, yo quiero trabajar en tu proyecto, quiero trabajar en tu empresa, dame la oportunidad de hacerlo. Y eso creo que me abrió mucho más panorama porque ya no sales pues sin saber nada después de la universidad. Yo sí recomendaría que si estás en la universidad y estás estudiando algo, pues practícalo fuera de, para que eso te abra más panorama de lo que ya tienes. Sí, justo la universidad es el tiempo en el que puedes echar a perder todo, ¿no? Donde puedes practicar y echar a perder y aún no hay un riesgo económico o en cuestión de prestigio tú como marca. Entonces, sí, o sea, aprovechar al máximo la universidad. Yo creo que eso también es un tema de madurez en cómo estás viendo tú la universidad, ¿no? En qué importancia le estás dando, porque digo, se nota un poco el por qué tú sí le diste esa importancia, esa énfasis a la educación o a la oportunidad que se te dio pues, de estar en cierta carrera en específico y se nota mucho en tu disciplina y en tu forma de decir, no me quiero nada más quedar como cuando era uni, ¿no? Quiero saber más, practicar más, voy a seguir buscando más y muchos estudiantes, pues yo creo que vamos a compartir esto en cuestión de compañeros que tuvimos, pues a la universidad íbamos, bueno, iban y ir a París de fiesta, a salir, a conocer niñas, niños, echar relajo, todo eso. Y a veces era como, nada más para pasar la clase, pásame copia y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que ese diferencial que tú tuviste fue lo que... Pues fíjate que yo en la universidad era muy introvertida, ¿sí? Pero hubo un tiempo que obviamente mi vida personal cambió totalmente mi forma de ser. Hubo un cambio muy radical que, o sea, yo era súper introvertida, tímida, no podía hablar con alguien, ni siquiera con una amiga, o sea, básicamente estaba en silencio, en una conversación de 4 personas en una mesa, tomando café. Entonces, eran casi mis mejores amigas y yo no hablaba nada, o sea, me decían una pregunta y no podía. Pero hubo un cambio radical, o sea, yo trabajé en mí misma, y eso me llevó pues a crecer porque dije, esto tiene que parar, ya no quiero ser así porque sé que el contacto tal cual es lo que te lleva a muchas cosas. Sí, es lo que hablábamos sobre los contactos dentro de la universidad y digo, voy a lo mismo, es la madurez en cómo ves aprovechar el ir a la universidad, ¿no? Hacia qué te vas a enfocar y también es un tema de quién te puede transmitir eso. Yo creo que pues digo, tú al ser no la hermana mayor, pues al menos viste el reflejo en ellos, un poquito de la experiencia, ¿no? Sí. Retomo un poquito todo eso, pues yo creo que esa forma de tú, la visión que tuviste hacia cómo aprovechar la universidad fue reflejada por tus hermanos. Bueno, es lo que me estás dando a entender un poquito al no ser la hermana mayor. Entonces no sé si ellos sí tuvieron una influencia en ti para decir, ¿sabes qué? No nada más vas y estudias y calificaciones y ya, sino que neta es un tema de relaciones, de aprendizaje, es un panorama muy amplio que no aprovechamos a veces. Yo creo que también, como habías mencionado últimamente, el renombre de la universidad
sí, las escuelas privadas tienen su renombre muy fuerte, más cuando se trata de educación. Las escuelas de gobierno también, o en especial, o sea, voy a decir el nombre de la UAP, Sí. ha crecido últimamente, pero las privadas también tienen su toque, pero también depende mucho de qué universidades estés en privadas, porque, o sea, yo sí lo voy a decir, estaba en la Universidad Madero y se tenía algo de renombre, o sea, sí la llegan a ubicar, pero no tanto como la UDLA, la UPAEP, la Claro. Ibero. Entonces, eh, yo creo que las identifican mucho por las carreras que son más exitosas en cada Sí, una de las universidades, sí, no sí, tanto por el nombre de la universidad. claro. Es más que nada por la carrera. De hecho, ahorita que mencionas esto, la diferencia entre público y privada, no, quiero saber como tu opinión sobre eso, porque pues para mí yo conozco personas que han estudiado en escuelas públicas, o sea, en universidades públicas, y hasta en universidades privadas, pues no tan de prestigio como tú estás comentando, y han llegado a posiciones o en trabajos o se han realizado profesionalmente de manera que gente que tuvo la mejor universidad no lo ha hecho, ¿no? Eh, También. entonces, te digo, yo creo que ahí viene un aspecto muy personal, ¿no? Tu entendimiento hacia cómo vas a aprovechar las cosas. Uno de mis ejemplos más fuertes que tengo, pues o que me influyeron mucho, son primos míos, primos hermanos, porque ellos, a pesar de venir de un estatus económico bajo, porque es la realidad como era en ese momento, eh, ellos supieron aprovechar sus oportunidades. O sea, mi prima viene de una escuela pública de Oaxaca y ha llegado a instancias de que ahorita está pues ya preparándose su especialidad, ¿no? En medicina. Y algo que gente de universidades de La Salle, de escuelas más grandes de la UPLA, ni siquiera pueden entrar. Y ella ha sido una persona muy dedicada y no enfocándose nada más en lo que, ok, es la escuela y ya, sino Sí, que yo creo ella que es eso, se es la preparaba. dedicación que le pones a lo que de verdad quieres. Si eso quieres, ponle la dedicación adecuada para que lo obtengas. Yo creo que eso es una de las cosas primordiales. Ujú. Sí, porque digo, el otro, por ejemplo, él sí estudió en una escuela privada, Ajá, pero de no tanto prestigio a sí, nivel nacional. Y ahorita está haciendo investigación, estuvo en la UCLA en Los Ángeles, está en Sacramento wow, haciendo qué investigaciones de padre. cardiología, ha publicado y todo, y lo ves y la neta, hasta dentro de la familia nadie daba una por él, pero tuvo una madurez que es de admirar, porque yo todavía tengo esa plática pendiente con él de cuáles fueron sus influencias para tener ese cambio de mentalidad al decir, ok, no quiero la misma situación, quiero alejarme como de mi familia en cuestión, eh, pues de lo cíclico que se está convirtiendo esto, ¿no? De que frustraciones, pues economía no tan estable, y él lo fue cambiando poco a poco y tuvo ese como, digo, cambio de mentalidad al que dijo, yo no quiero estar acá. De hecho, entró a estudiar cirugía, o sea, ya estaba preparado con un buen promedio en el examen para la especialidad, y aún así se notaba que él, eso no era lo que él quería, ¿no? Iba por un camino equivocado porque él se estaba enfocando como en qué me va a retribuir más y dejó de lado como el qué es lo que me va a dar satisfacción. Entonces, también esa pregunta te la quiero hacer, ¿no? Ah, ¿tú crees que has encontrado esa satisfacción en lo que haces? ¿Te has sentido como realizada, estable? ¿O crees que tienes tal vez un poco de frustración en lo que estás haciendo? Pues yo me siento muy satisfecha de lo que hago. Obviamente cuando iniciaba no sabía si esto era lo que me quería dedicar. Había muchas cuestiones de, por ejemplo, cuando estaba en las empresas decía, no, no manches, de verdad estoy en la área que yo quiero trabajar, en la Claro. área que yo quiero ser, pero yo creo que influyen muchos factores. O sea, yo creo que me di cuenta hasta cuando empecé a ser emprendedora por mi propio camino y empecé a ver que me encanta de verdad lo que hago. Yo creo que hasta mi carrera me invita a crecer más, me invita a amarla más y la pasión que tengo por hacer un diseño Claro. o ver una marca, analizarla,
digo, wow, hay muchas cosas que puedo imaginar, o sea, mi cabeza está a 1000 por hora. Tú me puedes estar platicando de lo que tú, te estoy escuchando acerca sobre esto, Claro. y yo en mi cabeza estoy así como que pensando otras cosas y imaginándome los posibles, pues, aspectos creativos, Claro. ¿no? Y siempre ha sido así. Obviamente hay muchas cosas por las cuales, pues, investigar, estudiar, hacer, por ejemplo, ahorita estoy en una maestría que es de dirección y mercadotecnia, Sí. va más enfocada en la investigación y obviamente yo siento que si quieres especializarte en algo, vayas reuniendo pues cosas similares a la carrera para que puedas enfocarte más a ese objetivo, pues. Entonces, yo creo que como consejo que tú podrías dar es de que experimentes, o sea, que Que experimenten, te que den práctica, sí. empapes de tus disciplinas, de lo que te gusta, y al final eso te va a llevar como a un camino, ¿no? Es que me acuerdo de lo que habías dicho, de que tus amigos te preguntaban, oye, ¿cómo le hiciste con ese programa? Y pues sí, o sea, tienes que empaparte en muchas cosas, porque hace rato me decía una compañera, bueno, más bien una amiga, y me dice, oye, ¿cómo haces con esto? Yo lo he tratado millones de veces y no sé cómo hacer. Y digo, es muy simple, o sea, debes de buscar la forma para que te salga, ¿no? Claro, digo, cada uno es diferente, su proceso de Ujú. aprendizaje o de adaptación hacia lo que estamos haciendo es diferente, porque si no es lo mismo como yo aprendí el programa y cuando yo trataba de enseñárselos, era como que, no, es que no se me queda, ayúdame otra vez, no sé qué. Sí. Y es como, en verdad, yo, por ejemplo, mi proceso de aprendizaje es ver primero como el resultado final e ir desmenuzando hacia abajo, ¿no? Hay muchos que es al revés, o sea, como en una ecuación matemática, empiezas como con el problema, vas haciendo todo tu proceso y al final ya te da un resultado. Ajá. Yo veo todo eso como un conjunto y del resultado final voy como paso a paso a ver cómo se enlaza, ok, entonces desde el inicio, ok, ya comprendí todo. Entonces ese es mi proceso para aprender. No sé cuál sea tu Sí, a proceso mí para... también me gusta mucho ver el resultado final. De hecho, básicamente en la parte de diseño ves Ujú, cómo queda el proyecto final claro, y con base a eso pues ya vas viendo los desgloses de cada capa, ¿no? Y a mí me gusta más verlo así porque ya sabes cómo va a quedar. claro, Pero eso también tiene un poco de conflicto porque no quiero que quede igual. O claro. sea, quiero con las diferentes, tal vez yo lo que hago es buscar 3 diferentes opciones. De esas 3 diferentes opciones como resultado, combino los procesos Okay. y hago algo nuevo. Por ejemplo, tu método de inspiración bueno, por ejemplo, lo que nosotros usamos en arquitectura se llaman casos análogos, que es analizar, digamos, por una problemática, ver cómo otros lo resolvieron. Entonces, es una actividad que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer y de hecho todo el tiempo trato de hacer y retroalimentarme de qué están haciendo otros, porque, digo, no sé si has leído, por ejemplo, el libro que se llama El arte de robar. No, eso no. Te lo recomiendo bastante porque habla de que pues nada es original, o sea, todo viene de inspiración de algo, o sea, y al final lo acabas eh, pues traduciendo a tu lenguaje, ¿no? A quién eres tú, tomando referencia de muchas partes, y no por eso significa que estás plagiando. Hay gente que hace plagio, sí, pero para ese proceso, en tu esencia, pues tomar inspiración de varios. Y en mi proceso de diseño, para cualquier proyecto, es ver muchas referencias, ver qué hacen, no nada más en México, en otros países, en otros Sí, estados, y así, tomar sí, referencias, ver por qué fueron exitosos, sí. ok, ahora yo cómo lo puedo traducir a mi lenguaje, a mis valores y a mi sitio. Entonces no sé cómo sea el tuyo. Digo, yo la neta mi herramienta siempre es de internet, estar bajando Pinterest, Google, Yo creo que imágenes. hasta las páginas más, más famosas y las menos famosas tienen su toque. Eh, yo sí te digo que creo que desde el inicio tuvimos muy buena conexión porque sabemos que los dos procesos creativos, como tanto el tuyo como el mío, nos identificamos mucho. Yo Sí, también busco muchas referencias y los casos que cada proyecto o cada empresa tiene me da el apoyo como para inspirarme en algo, ¿no? sí, Que pueda realizar, porque ya lo que ellos usaron fue algo que les funcionó. sí. Entonces,
les funcionó, pero también, como dices, o sea, obviamente va a haber muchas cosas que pueden plagiar, pero tú tienes que darle tu toque, o sea, investigar aún más para que ese plagio no sea tal cual un plagio, sino Claro. que tenga algo de diferente. Por ejemplo, Ujú. tú que estás enfocada en el marketing, ahorita que hablamos de esto de plagio y un poco de los valores, me gustaría saber tu opinión sobre todo el tema publicitario, si crees que exista o estén dejando de lado a veces un parte esto de pues, los valores, ¿no? Porque hay veces que por querer vender más, no ves cómo estás dañando a algunas personas. Y temas como Coca-Cola, o sea, grandes empresas, ¿no? Las empresas farmacéuticas, Coca-Cola, comida chatarra, y así que es como, hay que vender más. O sea, da igual si causas obesidad, si causas hipertensión, si causas una adicción a medicamentos, lo que tú quieras. El punto es que sea redituable y métele más marketing. Y hay un problema así enorme en Estados Unidos Ay, ahorita sí. con el opio, porque pues es como que, ¿sabes qué? Se está vendiendo bastante bien, métele más marketing porque se está viendo como pan caliente. Entonces, ese tema, ¿tú cómo lo llevas? Esa ética, porque yo creo que ya que empiezas a desmenuzar, pues no todos lo implementan. Entonces, sí quisiera saber tu opinión sobre eso. Sí, bueno, como dicen, lo que nos encanta son los riesgos, nos encanta la comida chatarra, nos encanta, pero todo lo que sea sano lo dejamos al lado. Pero crees Y que los consumidores tienen la respuesta, o sea, no es que la empresa diga, no, pues ya vimos que sí lo come, aunque nunca lo va a rechazar. pero hay una persuasión, ¿no? Sí, O claro. sea, por ejemplo, yo sí me he metido en temas de persuasión, de psicoanálisis, de ver cómo influir a las personas para que hagan ciertas cosas. Y la verdad es que ya que analizas un poco la mercadotecnia de las marcas, pues simplemente con el estatus que te quieren mostrar, ¿no? Por ejemplo, en Coca-Cola nunca ves a una persona obesa tomando Coca-Cola, cuando Sí, la no. realidad es de que la mayoría de los que son adictos a Coca-Cola pues, son Sí, personas obesas. es que tiene que ver tanto el estudio. O sea, Claro. hablábamos hace rato de la psicología y pues obviamente la psicología del consumidor tiene que ver mucho de las características de cómo puedes influir un producto en ellos. Claro. Y las marcas hacen, básicamente ahorita, por ejemplo, de las redes sociales, que te tienen tan identificado que ya saben qué venderte. Hace rato, yo estoy como en una marca trabajando y cada 3 publicaciones que vi en Facebook, en Instagram o en otra red social me salía un anuncio. ¿Pero por qué? Porque estoy tan infiltrada en esa marca que ya saben qué es lo que veo, qué es lo que busco, qué es lo que me gusta. Características que ya en plan en ti, un estudio que ya sabe que te va a gustar y te lo van a Claro, y yo creo que eso, ese darte cuenta de que te tienen tan analizado en cuestión de mercadotecnia, debes de ser consciente de eso y no nada más enfrascarte en algo, porque algo que hacen mucho las redes sociales es enfrascarte en lo que te está gustando, ¿no? Es como, ok, le gusta la polémica Es que si tú todo no el tienes tiempo. bien definido tu público, no vas a saber cómo vender. Claro, o sea, sí, Sí, pero claro. me refiero como al lado del consumidor, o Ah, sea, sí. viendo del lado del consumidor, tener esa precaución en que tienes que abrir tu panorama a todo. O sea, no digo que tomar Coca-Cola sea lo peor, por ejemplo, pero que abras tu panorama, o sea, no o sea, si te van a llegar de comerciales de ese tema, cambia tu chip y di, ok, ¿sabes qué? Quiero ver la contraparte de esto, ¿no? Quiero ver por qué la postura contraria a lo que se está haciendo. De hecho, aquí viene un proceso de crecimiento, la cual es sacar una síntesis de algo, sacar una tesis de tu opinión y después hacer una antitesis para llegar a otra Sí. síntesis y es un proceso Es que que se es va un proceso generando. súper largo, Sí, sí. entonces, y es un proceso que debes de tener constante, porque digo, ahorita con todo esto que tú dices de redes sociales, que digo, estás tú involucrada también en esto que es tu tema, eh, pues a veces digo, en mi opinión he visto a mucha gente que se enfrasca porque todo lo que le sale en redes sociales es como lo que le gusta ver, ¿no? Ya sean, digo, temas políticos, por ejemplo, ¿no? Ahorita que está muy de moda la izquierda, la derecha, cosas así, y es como a que a él le gusta cosas de derecha y solo le vamos a mostrar cosas de derecha y toda la publicidad que va a llegar es de derecha. Entonces la gente se queda enfrascada y no tiene esa conciencia de decir, ok, déjame ir hacia la izquierda a ver su postura, a ver sus opiniones y por qué nos atacan tanto y por qué nosotros los atacamos tanto. Y es por eso que el consumidor no cambia de
por ejemplo, si tienes Coca-Cola y tienes Pepsi, no cambias de perspectiva porque las marcas están usando las mismas estrategias de publicidad. Sí. Entonces, ¿cómo va a cambiar el consumidor a otra marca si están haciendo lo mismo? Bueno, en cuestión de Coca-Cola y Pepsi no, porque no tienen la misma estrategia de publicidad, ¿no? Pero en otras marcas, sí, como ya vieron que funciona y atrayeron gente, pues hacen lo mismo. Sí. Es lo mismo con las películas a veces, cuando son de Estados Unidos, pues las plagian aquí con diferentes nombres, con diferente... Pero es la misma historia. La adaptación. La adaptación, entonces, es la misma historia, es casi un plagio, pero funciona. Entonces, yo creo que sí tenemos mucho de hacer lo mismo de otras marcas, la publicidad, la estrategia, pero yo creo que, y yo también lo he hecho, pero sí es necesario que por lo menos te diferencies en algo para que la gente pueda ver que tú eres diferente y te pueda creer en ti. Entonces, digo, tú en tu trabajo, lo que tú me transmites es de que sí tienes unos valores, ¿no? O sea, que sí no es nada más vender por vender. No. Así como hablábamos de que tienes que contar una historia, lo que sea, esa historia también, siendo realistas, es manipulable al decir, ok, esto es lo que quiero transmitir. La gente se mueve en emociones. Sí. Siempre, sí, todo sí. el tiempo. Entonces yo creo que si quieres darle con todo, dale ahí al inicio. Pero te digo, ahí viene esa ética en el decir, ok, quieres nada más vender, aunque tu producto no en verdad. Es que también depende eso, mucho. O sea, hay marcas que no les importan ni las emociones del claro. cliente, ni si come bien o no. Sí, hay marcas que de verdad te meten el producto hasta no poder más, ¿no? Sí. Y pagan un buen inversión, millones de inversiones para que tú conozcas el producto y te lo meten, ¿no? Entonces, ahí sí a mí no me gusta la idea porque me lo han hecho como yo, como parte de consumidor, y es como, oye, espérate, yo sé que estoy vigilada, pero pues no me interesa. Pero, o sea, sí te interesa, pero no quiero comprarte. Sí, claro. Te lleven opciones, digo, ya así como tú dices, ¿no? Viene una estrategia de marketing, pautas que se ponen, análisis, palabras claves, todo eso. Digo, es todo... Es que ya te hay tiene una toda identificada. Sí, claro. Pero pues sí viene de esto de no quedarte con eso, ¿no? Y también saber hasta dónde hacer caso a lo que te llega en las redes. Porque, por ejemplo, yo sí trato de hacer un ejercicio en el decir, ok, me desapego un rato y trato de también apreciar lo que tengo externo, ¿no? Aprender de lo que hay externo. Y se me ha dado esta disciplina de estar leyendo y ver diferentes posturas en muchos temas, no nada más en diseño, sino psicología, filosofía, digo, más temas. Y que yo creo, y algo que les recomendaría a las personas es eso, ¿no? De que tengan ese ejercicio de exploración hacia otras, hacia tu postura contraria, ¿no? O sea, tú, ¿por qué estás como en mi contra? O sea, déjame entenderte y ver si tengo algo contigo en común o no, y desde ahí desmenuzar, porque ahí vienen cosas que vienen desde raíz que no entendemos bien. Entonces, yo sí me he puesto a analizar todo este tema, porque digo, en diseño y en construcción y arquitectura como tal, tenemos a veces una idea errónea de que todo tiene que ir enfocado a la ganancia, a lo monetario, o a veces al reconocimiento de éxito, ¿no? A lo que tú como diseñador quieres aparecer en las portadas de revistas o un estatus que te eleve, y a veces te van esos valores, ¿no? Yo, la verdad, en mi empresa y así, lo que estamos haciendo, lo primordial de los valores y el cliente, ¿no? Lo que le vas a ofrecer a él. Yo creo que la publicidad se genera por sí sola. Ok, o sea, okay. Sí. Digo, tú te dedicas a eso, pero sí, decir que se promociona así, pues... Un producto que te gusta, de hecho estaba leyendo un libro que se llama Contagio. Okay. Es uno de los libros que actualmente estoy leyendo por la maestría. Y dice sobre eso, sobre la publicidad, de que si tú quieres pues valorar lo que haces, tu trabajo, tu idea, la publicidad puede ser tal vez algo por sí solo, okay, porque la gente lo conoce. Yo creo que eso, eso antes de que se volviera una carrera o tuviera este auge tan grande que existe ahorita, porque yo creo que también a partir de la pandemia hubo un parteaguas para que todo el tema de marketing, publicidad y eso creciera exponencialmente.
Pero la verdad es que yo, por ejemplo, yo de ejemplo tengo a mis padres Ajá. que ellos nunca necesitaron de publicidad, nunca necesitaron de Sí, marketing no. o algo, sino siempre fue como recomendación por lo que Exacto, ellos exacto. ofrecían, Ujú. ¿no? Obviamente ellos sí tuvieron un diferencial, nunca estudiaron nada de marketing, no tienen ni idea de lo que es marketing, pero al menos ellos tienen muy claro cuál es su diferencial sin siquiera analizarlo, ¿no? Por ejemplo, ellos en cuestión tienen una clínica Y sobre y... todo que las personas que, o sea, los Ajá. atienden sepan eso. Ah, claro, o sea, te digo, los que empezaron a ir con ellos son personas que no hablan español. O sea, ellos Ujú. están en una comunidad donde se habla zapoteco y mi papá, pues, creció con ese idioma. Entonces, tuvo la ventaja de saber español y zapoteco, ¿no? Entonces, la gente que iba con él no sabía español y la mayoría de doctores como de la ciudad o de zonas ya más como urbanizadas, pues nada más hablaban español y ellos no tenían cómo atenderse, ¿no? Y era como, vete con el chamán, vete con el brujo, vete con el curandero, el huesero y así, porque no podían ir con un médico, o sea, no tenían esa forma de expresarse. Entonces, ese fue como su diferencial en ellos, que ya después obviamente fueron cambiando, evolucionándolo, pero la recomendación o su publicidad fue como, él sí habla otro idioma y esto nos ayuda a que, ok, yo entonces puedo ir con él. Y fue su publicidad sin meter como una estrategia como lo hacemos ahorita, ¿no? Sí, y yo creo que esa es una, ahorita por esta situación se ha dado mucho que la recomendación es lo que más genera una venta. Le puedes meter mucha inversión a la publicidad, pero no te va a generar la misma generar de clientes que una persona que te recomienda algo. Y esto de los valores, por ejemplo, regresamos al tema, sí se tiene que, pues, tener en pie qué es lo que eres para que la gente que te vea o que te siga, pues, sienta que está identificada contigo. Okay. Porque básicamente nosotros nos identificamos con las marcas, o actualmente ya nos identificamos con todo, de la ropa que tenemos, de lo que usamos en pulseras, de lo que nos ponemos en maquillaje, cabello, todos somos una marca, nos Claro. identificamos con ellos. Entonces, ¿por qué? Por los valores que tienen, por la esencia que nos dan, por su historia, por muchas cosas. El estatus, Sí, creo que es también uno de los estatus es uno de más... los más importantes. Y y pues la publicidad es eso, o sea, yo creo que es más recomendación. Y yo hace rato te decía, oye, ¿dónde compraste tu cámara? ¿No? Sí. Y es como, oye, ya me estás diciendo algo, me estás recomendando dónde la compraste y pues obviamente yo voy a ir para allá. Sí, claro. Digo, es un tema de investigación y obviamente no nada más cerrarte una opinión, porque a veces lo que te recomiendan no siempre como que es No. lo mejor, pero tal vez algo que les funcionó a ellos, ¿no? Uh-huh. Y eso es muy respetable y la neta, como primer paso o como primera oportunidad, yo creo que es mucho valor. Y en base a eso, pues entonces me gustaría como tu opinión en general como del marketing, ¿no? De la publicidad. Si crees que ahorita nada más existe un auge o como un crecimiento exponencial simplemente por el tema de redes sociales, así como tú dices, ¿no? Si tú no tienes una estrategia de marketing, por estatus no sabes, ¿no? O no eres un ignorante en cuestión de estrategias de ventas o cosas así. Tú, ¿cuál es tu opinión de cómo se está moviendo ahorita? Porque digo, al final tú escogiste la carrera y en específico así como yo quiero eso, es lo que quiero hacer. Entonces, Pues básicamente marketing es hacer una estrategia para que la persona lo atraiga, ¿no? claro. Verse bonito, para que la gente pues lo vea, ay, yo quiero algo así. Pero yo creo que si una persona no sabe nada de marketing y tiene, por ejemplo, me ha tocado mucho que saben mucho sobre ventas, pero no saben nada de marketing de redes sociales, pero venden muy bien y hasta te sorprendes eso, ¿cómo le hace? Sí. Pero porque son los contactos, volvemos a lo mismo, los contactos, el buen habla, la recomendación y muchas más cosas que están por debajo del marketing, que creo que son como las bases del marketing Okay. para que funcione un negocio. No es necesario que tengas, las redes sociales sí es necesario porque ahorita es actual Sí. y está pues en auge. Sí, te habla Es de como, un... si no estás en internet no existes, volvemos a lo Claro. mismo. Uh-huh. Pero también, obviamente, también me tocó una vez con un negocio que estaba en una zona, tenía tantas ventas, no era necesario tener redes sociales, porque ya con todas las ventas todos los días tenían
pues buenos ingresos. Sí. Entonces, porque la gente donde vivía ahí, pues los recomendaba. Entonces, ¿tú crees que no es para todos? O sea, No es para no es todos, para todos no. el meter publicidad, ¿no? Bueno, meter la Ajá. estrategia. Porque yo sí tuve ese conflicto al principio de, ¿sabes qué? Le voy a echar muchas ganas como a crear contenido para mi marca, ¿verdad? Para la empresa. Pero la verdad yo tampoco lo he necesitado tanto porque han sido como recomendaciones igual de otras personas que han visto, de hecho hasta de que nada más pasan en la calle, ven algo que estamos haciendo y es como, oye, ¿quién lo está haciendo? Y de repente ya me marcan y es como, ah, oye, es que me pasaron tu número porque no sé qué. Y es como, ok, esto me está dando más que Sí, gastar como inversión o tiempo en crear la publicidad. Entonces, yo creo que entonces como conclusión en ese aspecto, tú podrías decir que no es para todos, ¿no? O sea, por ejemplo, si alguien llegara contigo y así como en la marca que tú dijiste, ¿no? Se vendía sola, o sea, y tenían buenos ingresos. Por ejemplo, si tú tuviste una ética o una responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Tú no necesitas tanto. O sea, tal vez podemos hacer algo pequeño contigo, pero no sí, es me ha algo llegado que no. esa cuestión. Por ejemplo, ellos lo que tenían mucho era de que no sabían cómo mostrarle los productos a toda la gente, o sea, como su catálogo. Y pues obviamente actualmente por la pandemia no puedes tocar, no puedes hacer muchas cosas por la infección tal vez. Claro. Pero pues yo les decía, miren, pues podemos nada más hacer una tipo página o una red donde muestre nada más sus productos. No, no es como para vender, sino nada más para interacción. Pues la neta que está súper bueno que hagas eso porque, digo, yo hago lo mismo por ejemplo, con las personas que llegan conmigo. Yo me enfoco más como en el lado del presupuesto, ¿no? De que cuánto es lo que tienes para hacerte realista si tu proyecto se puede llevar a cabo o no. Entonces, esa ética de no eh, persuadir en la persona simplemente por un bien económico, ¿no? Para decir, ok, para que yo tenga trabajo, para que tenga algo en mi portafolio, lo voy a hacer. Yo creo que sí, es muy bueno tenerlo en cuenta porque con base a esos valores que tienes en ti mismo y lo que haces por tu trabajo, o sea, de hecho, o sea, me ha pasado porque actualmente, o sea, yo no me publicito, y eso que soy de marketing Sí, sí. y soy de publicidad, yo no pongo una publicidad, estoy haciendo redes sociales, cosas De así. hecho, yo creo que Me las llegan, grandes empresas de marketing lo hacen, ¿no? me llegan muchas personas por recomendación y hasta a veces digo, wow, o sea, yo creo que el poder de hablar de una marca es lo que más genera una venta. Entonces, sí, digo, yo lo que he visto mucho es de que en cuestión de marketing, las grandes empresas ni siquiera tienen millones de seguidores, cosas así, ¿no? Que es algo como en lo que se enfocan a veces las empresas, ¿no? A los que buscan tener esa publicidad, esas estrategias de mercadotecnia, porque pues, Sí, es que no la sí, a necesitan. veces sí es necesario que vean los seguidores tanto en redes sociales como en páginas, porque ahí te das cuenta cuántas personas se identifican con tu marca y si de verdad funciona, porque si no, o sea, tienes, por ejemplo, un Instagram que tiene 700 seguidores y otra que tiene 10,000, obviamente en cuenta te vas a decir, no manches, los compraron, ¿no? Pero no, o sea, de verdad les gusta su trabajo porque lo empiezas a visualizar, lo empiezas a estudiar y dices, no, pues sí. La gente se va más por eso, por si la gente se identifica con ellos y es por eso que lo compran. Los seguidores son como las recomendaciones, pero en digital. Ah, claro. Uh-huh. Sí, sí, digo, ahí ya podemos entrar como temas de marketing, estrategias, de qué es lo que quieres proyectar en tus redes, Sí. pero yo creo que vamos a lo mismo, o sea, hay quienes sí lo necesitan y quienes no, y tienes que ser Uh-huh. Sí, consciente de exacto. eso, no frustrarte por decir, es que vendo mucho, pero no tengo seguidores, ¿no? O al revés, no tengo un montón de seguidores y no vendo nada. Entonces, es un tema de análisis, de autoanálisis y de que tú como persona que le lleva las redes o hace las estrategias, le seas honesta y tengas esos valores, esa moral de decirle, mira, tú no lo necesitas, con eso es suficiente, hasta dónde es suficiente Ajá. y con qué pueden ellos tener un, pues, pues así que la inversión que ellos hagan en cuestión de marketing pues sea redituable, ¿no? Digo, no quiero hablar como de super ganancias, pero que sí sean conscientes del por qué están haciendo las cosas. Yo creo que eso es lo importante. Sí, yo sí les digo que a veces no lo necesitan, pero tal vez sí necesitan algo que muestre lo exitoso que son. Ah, claro, sí. O sea, la interacción con ellos debe tener algo que conecta con sus clientes. Sí. Tal vez, te digo, repito, no tanto por una venta, sino por la interacción
que puedan ver sus productos o una página que donde vea que todo lo que han hecho pues ha sido redituable y que funciona. Y aparte es darle como un refresh a lo que ya están haciendo, ¿no? Por Sí. ejemplo, ahorita que estamos hablando de esta empresa que tú me dices que tenía muchas ventas, pues como que te pudiste haber quedado como satisfecho con eso, pero ¿por qué no es como un refresh de todo eso y vamos a mejorar? Es un mejor constante. Es que sabes que hay empresas que nada más se quedan ahí y les ves tanto potencial para crecerlos en otros lados que dices, oye, yo te puedo hacer crecer, pero tenemos que hacer esto. Y es un tema de riesgo, o sea, Sí. es un tema pues digo, ya viene como de la mano de lo que tomábamos al principio de que tú usas mucho la palabra emprender y hacerlo por tu cuenta y así, pues eso conlleva un riesgo y ser consciente de eso. De hecho, digo, yo por ejemplo en lo que he estudiado, pues nosotros sí llevamos un análisis de riesgo, tanto en cuestiones económicas como de cómo actuar cuando pasen ciertas cosas, ¿no? Tratar de predecir las peores escenarios y ver tú ya tener una estrategia de cómo vas a combatir eso. Entonces, digo, yo no lo he visto tanto en marketing porque no soy experto en marketing, ni mucho menos, pero tú cómo llevas eso, o sea, cómo tratas de explicarle a las personas que existe un riesgo y de que se tiene que analizar. O sea, tú lo analizas como tal el riesgo de decir, ok, tenemos que hacer esto, pero implica un riesgo. Puede que sí salga o puede que no, como en todo. Sí, es como la prueba y el error. Lo puedo explicar, por ejemplo, cuando se hace una publicidad, una estrategia publicitaria en redes sociales o en cualquier otra plataforma, se puede explicar muy bien la prueba y el error. Claro. Que va a haber un riesgo que la cantidad que tú pongas como inversión llegue mucha gente, te pregunte por tu producto, pero cuando tú obviamente les das la información puede que no te compren. Entonces, sí, todo tiene un error, prueba y error, de saber analizar bien qué tanto de inversión diste, cuántas personas llegaron, cuántas personas preguntaron, cuántas personas te hicieron una venta o cerraste una venta. Entonces, sí es necesario, en esta parte del marketing siempre va a ser así, ver los riesgos, analizarlos y reconstruir o rehacer estrategias con base a esas situaciones de problemas que nos tenemos todos los días de conflictos, pero sí te tiene que hacer la prueba y el error. Yo creo que con base ya con un análisis de datos que tengas, ya con puedes pues analizar qué tipo de estrategia puede ser la adecuada para llegar al objetivo que quieres. Yo creo que todo lo que has compartido ahorita ha sido de mucho valor, de mucho aprendizaje para muchas personas, tanto desde tu proceso, de la elección de la carrera, la madurez con que llevas de la mano la educación, es algo de admirar. La verdad es que tu disciplina y tu empeño que le pones a las cosas eh, son de mucho respeto y es una de las razones por las que quise platicar contigo porque sabía que tenías mucho que contar, mucho que... Y hay mucho más por decir. Sí, claro, o sea, ahorita es nada más como para darnos la oportunidad de dar una segunda parte. Yo creo que o sea, hay muchos temas de los que podemos hablar. Quiero preguntarte muchas cosas, pero esto se va a alargar demasiado. Entonces lo podemos dejar para otra ocasión. Sí, claro. Pero sí agradecerte un montón la oportunidad que te diste de venir, de platicar. Obviamente, por ejemplo, ahorita nos dimos cuenta que tal vez tenemos opiniones medio que acorde, medio que no, pero hay un diálogo y se llega a una síntesis muy padre de las dos partes. Entendí cosas que tal vez yo veía como, por ejemplo, lo que hablamos de valores, ¿no? Yo no sabía si tú, por ejemplo, si implementabas el decir, no es tan necesario y eso se me hace muy importante. Y hay muchas personas que no tienen esos valores, que a fuerza tienen que vender porque genera el ingreso y hasta a veces les cobran lo más caro posible para obtenerlo. Sí, o a veces abaratan precios, ¿no? Nada más por el hecho de tener clientes. Entonces, también es un tema extenso que igual lo podemos platicar después. Sí. Nata, te agradezco un montón. Mucha información que nos pudiste compartir. Yo creo que en la siguiente plática, pues me gustaría platicar tanto de cómo tú ves el emprendedurismo, o sea, el emprender, estos valores que tú dices de que la competencia en cuestión de precios, sí, ¿no? Al ofrecer un servicio y pues más, ¿no? La verdad es que esto se puede extender bastante, pero lo podemos dejar para otra plática, ¿verdad? Pues me parece muy bien.
Me alegro mucho de que hayas Pues venido. no, a ti muchas gracias por invitarme a platicar sobre esto. La verdad es una pasión que me encanta hacer. Últimamente he tenido mucho éxito y pues me da gusto compartir lo que sé. Siempre he dicho que compartir lo que sabes va a tener muy buena conciencia para otras personas. Yo creo que si algo podemos hacer es darles ese granito de arena para que sigan avanzando. Pues cerramos acá y nos vemos la siguiente porque hay mucho, mucho que preguntar y nada. Pues nada, va. Gracias. Gracias a ti. Pues sí, se alargó un poquito. ¿Cuánto llevamos? Como casi una hora. Pues tú